COVID es una enfermedad causada por el coronavirus del tipo 2, causando el síndrome de respiración aguda severa. El cuadro clínico del COVID puede estar acompañado de dos síntomas, lo que es la fiebre, tos seca y dolor de cabeza. También puede estar acompañado de disnea, mialgias. Mecanismo de transmisión del COVID-19 por gotas. Esto ocurre cuando una persona fuente habla, tose o estornuda y estas gotas entran en contacto con la mucosa nasal, oral y conjuntiva de una persona susceptible. Estas gotas pueden alcanzar hasta 1 metro de distancia al hablar y 4 metros de distancia al toser. Vía aérea, mecanismo. Diseminación en aerosoles menos de 5 micras de diámetro. Agentes principales que transmiten coronavirus e influenza en procedimientos que generan aerosoles, sarampión, tuberculosis y varicela. Vía de transmisión por contacto. Mecanismo: contacto directo o indirecto con el paciente o superficies. Agentes principales que transmiten coronavirus, influenza, virus sincicial y Staphylococcus aureus. Como tercer punto, hablaremos sobre aplicaciones estándares. La precaución estándar es un conjunto de acciones que debe efectuar el personal de salud, paciente y visitante. Esto para evitar lo que es la diseminación de microorganismos nosocomiales en todos los pacientes hospitalizados. Como primer punto hablaremos que la higiene de manos, que sería con agua y jabón o con gel antibacterial. Lo que sería también ponerse las batas, el cubreboca N95, los guantes, los lentes o gogles o la famosa careta. Y por último, se ocuparía lo que es el recipiente para materiales importantes. Los trabajadores de la salud deben utilizar una mascarilla o cubreboca quirúrgica tipo concha, no certificada como N95. Relacionada con la infección de nuevos coronavirus, que puede ser transmitida por microgotas, por ejemplo COVID-19. El uso debe ser contacto cercano directo a paciente sin presencia de aerosoles, por lo que son los controladores de acceso hospitalario, trasladar el paciente sin ventilación mecánica entre servicio dentro de la unidad médica o paciente sospechoso o confirmado con síntomas respiratorios ambulatorios o hospitalizado. Capa o cubrebocas quirúrgico tipo concha no certificado como N95. Descripción: alta resistencia a los fluidos, buena transpirabilidad, caras internas y externas claramente identificadas, diseño estructurado que no se colapsa contra la boca. Uso: controlador de acceso hospitalario. Traslado de pacientes sin ventilación mecánica entre servicios dentro de la unidad médica. Pacientes sospechosos o confirmados con síntomas respiratorios ambulatorios u hospitalarios. Etiqueta de identificación verde. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el uso de la mascarilla de respirador N95. Se conforma por 8 puntos. El primero es contacto directo con pacientes con presencia de aerosoles, 3 respiratorio de primer nivel, cubículo de aislamiento en hospitalización con pacientes sin ventilación mecánica, 3 de respiratorio hospitalario, toma de muestra para diagnóstico por laboratorio, cubículo de aislamiento en el área de reanimación urgencia, personal de traslado de ambulancias y cubículo de hospitalización de pacientes con ventilación mecánica y terapia intensiva con procedimientos generadores de aerosoles. A continuación les daré una breve descripción del respirador N95, en la cual debe cumplir con las características de resistencia de fluidos y una capacidad para resistir la penetración de flujos de líquidos de alta presión, así como que debe de ser avalado por la FDA o COFEPRIS. Él se encargará de revisar que se cumpla con las características y distribuir el insumo. El N95 debe tener una característica de la parte nasal, una varilla metálica y sus 2 ligaduras, así como también se debe hacer uso de ella en el triage respiratorio de primer nivel, en el triage hospitalario
en el personal de traslado de ambulancia, así como también en la toma de muestras para diagnóstico por laboratorio, entre otras. En el siguiente video se mostrará cuáles son los pasos a seguir para ponerse un respirador N95. Nuestro sellado del N95 o la correcta colocación de ella. Para eso debemos de contar con el N95. Después debemos realizar nuestra higiene de manos. Después de que tengamos realizada nuestra higiene de manos, vamos a empezar poniendo nuestras palmas de esta forma. Vamos a ponerlo sobre la parte posterior de la mascarilla. De esta forma vamos a hacer que las tiras para sostenernos de la parte de la cabeza deben de estar caídas de esa forma. Ya que tengamos nuestras tiritas de esta manera, vamos a poner desde la parte del mentón hasta cubrir la parte de la nariz de esta forma. Ese es el paso 3 para el uso de la mascarilla N95. Aquí tenemos una mascarilla N95. Bueno, vamos a colocarnos la mascarilla en la parte frente y estirar la banda superior sobre detrás de la cabeza. Y dejarlo caer en la cabeza. Y en la parte inferior pasarlo detrás de la cabeza y colocarlo que quede detrás, que quede debajo de las orejas. No debe de quedar debajo de las orejas, parte superior de las orejas. Paso 4. Coloque los dedos y ambas manos en la parte superior de la pieza nasal metálica. Moldea esta parte usando 2 dedos de cada mano a la forma de su nariz. Presionar el área para la nariz usando una sola mano puede dar como resultado un rendimiento menos efectivo del respirador. Paso 5. Cubra el frente del respirador con ambas manos, cuidando de no modificar la posición del respirador. Paso 5A. Control del sellado positivo. Exhala abruptamente presión positiva dentro del respirador sin filtración. Si hay filtración, ajusta la posición y o bandas tensoras. Vuelva a evaluar el sello. Paso 5B. Control de sellado negativo. Inhale profundamente si no hay filtración. La presión negativa hará que el respirador se adhiera a su rostro. La filtración ocasionará pérdida de presión negativa en el respirador por causa del ingreso de aire a través de aberturas en el sello. Es cuando una persona tiene antecedentes de viaje o haya tenido una estancia en China o haya estado en contacto con algún paciente que tenga COVID. Persona que cuente con laboratorio confirmado su diagnóstico emitido por el INDE. Recomendaciones para prevención a toda la población. Realizar higiene de manos con frecuencia siempre que se vean las manos sucias antes de comer y después de ir al baño. Puede ser con agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol con concentraciones de 60-80%. Limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuentes, al menos una vez por día, con alcohol, toallitas, desinfectantes o solución clorada. Si presenta sintomatología respiratoria, permanecer en su domicilio. Usar etiqueta de estornudo. Usar cubrebocas o mascarilla quirúrgica al salir siempre y cuando sea posible dentro de su casa también. Recomendación para pacientes de traslado a su unidad de atención. De ser posible, evitar todo transporte público. Toda persona que acuda a revisión por síntomas respiratorios deberá usar etiqueta respiratoria y de estornudo. Al igual que en la unidad de atención y a su ingreso en la sala de espera, realizar higiene de manos.
durante la atención de los pacientes con síntomas respiratorios en centro de salud o consultorio. Como primer punto hablaremos cómo se debe preguntar de manera específica los antecedentes que entren en contacto o que estén en viaje con riesgo epidemiológico. El segundo punto será si el personal de salud entra en contacto con las personas con síntomas respiratorios. Se deberá utilizar la precaución estándar, así como también botas durante la exploración del paciente. Como punto número 3 tenemos la desinfección de los equipos que se utilizan, así como también la desinfección del área donde está el paciente. Recomendaciones para familiares y visitas. Únicamente los tutores o los cuidadores pueden visitar a los pacientes hospitalizados. Realizar lo que son las higienes de manos, así como antes de colocar y después de retirar lo que son las precauciones de contactos y gotas. Utilizar lo que son mascarillas tanto familiares y pacientes. Recomendaciones para las unidades. De ser posible, asignar una habitación aislada para todos los pacientes que ingresan como casos sospechosos de COVID-19. En caso de no ser posible, se recomienda realizar aislamiento de cohorte con separación de las personas de por lo menos 1 metro de distancia. Se debe evitar el material reusable. Si se utiliza, se debe descontaminar y desinfectar de acuerdo a las instrucciones que dicta el fabricante. El material desechable debe desecharse dentro de la habitación del paciente. Todo material y equipo debe ser exclusivo para el paciente y no intercambiarse entre pacientes. No debe almacenarse ningún material o equipo en la habitación del paciente. De no contar con material exclusivo, se debe desinfectar con alcohol al 70% entre pacientes y lavarse con detergentes si se ensucia. Los equipos de ventilación mecánica durante su uso deben protegerse con un filtro de alta eficiencia. Se debe realizar succión por sistema cerrado. Utensilios para la alimentación. Se recomienda que vajillas y cubiertos se laven con agua y jabón si es parte del manejo estándar de la unidad. Se desinfecten con solución clorada, además de monitorizar la adecuada limpieza visualmente. Ropa de cama y ropa del paciente. La ropa de cama y del paciente debe colocarse en la bolsa de plástico o de tela como el manejo habitual de la ropa hospitalaria. Se recomienda en el lavado utilizar cloro, ácido hipocloroso, peróxido de hidrógeno u otro desinfectante que ya se utilice en el hospital y secado a altas temperaturas. Basura y excretos desechos biológicos. En caso de desechos biológicos, seguir el procedimiento de RPBI y el resto se desecha conforme a la práctica hospitalaria estándar. El paciente puede utilizar el inodoro. La limpieza y desinfección deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones de la institución. Las recomendaciones para los trabajadores de la salud consta de 9 puntos. El primero es estar vacunados contra la influenza, reportar si presentan algún síntoma respiratorio, colocar cubrebocas, hacer higiene de manos y acudir para que sean evaluados y evitar transmisión intrahospitalaria. El tercero, realizar la higiene de manos, que es la muy indispensable de acuerdo a la OMS. Acciones de contacto y gota en caso de atención de casos confirmados o sospechosos de COVID-19, influenza o neumonía adquirida en la comunidad. 5. En caso de procedimientos que generan aerosoles como intubación traqueal, ventilación no invasiva, traqueotomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual antes de la intubación y broncocospía, aspiración de secreciones, instalación de zona nasogástrica. Aquí deben de utilizar el respirador para partículas menores de 5 micras, como es la mascarilla N95. Recibir entrenamiento acerca de la colocación y retiro del equipo de protección personal. Evitar tocar conjuntivas, mucosa oral y nasal. Para quienes se encuentren en contacto directo con los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, sus muestras o desechos, se recomienda realizar higiene de manos y seguir las recomendaciones para la población general. No se recomienda el uso de precauciones de contacto o gotas, ni uso de guantes durante la jornada laboral, debido a que se asocian a la protección y disminuye la posibilidad del apego con la higiene de manos. Los trabajadores de la salud deberán de ser instruidos para contactar inmediatamente al área de control de infección en cada institución en caso de que se desarrolle fiebre o cualquiera de los síntomas de definición de un caso, aunque sean leves. Recomendaciones a seguir en el caso de fallecimiento de un paciente por COVID-19 o coronavirus.
El traslado a la morgue debe ser tan pronto como sea posible, siguiendo el protocolo establecido. Y si el familiar del paciente desea ver el cuerpo, lo puede hacer. Y si el paciente murió en un periodo infeccioso, el familiar debe usar las precauciones de contactos y gotas. Y es de vital importancia seguir el protocolo establecido, ya que esto puede ayudarnos a no contagiarnos. No existen recomendaciones diferentes para el control de infecciones para estas poblaciones. Mujeres embarazadas, personas con VIH, cáncer, obesidad, niños de 1 a 5 años, otras condiciones médicas como diabetes mellitus mal controlada, cardiopatías y inmunocompromiso. Podemos usar alcohol de 60-80% y jabón para lavarnos las manos. El gel se debe de utilizar cuando las manos no estén visiblemente sucias, y el jabón se debe realizar cuando estén visiblemente sucias, cuando la mano se ven ya sea negra, manchadas o algo que habíamos realizado una tarea muy sucia. Cuidado del paciente en casa. Los miembros del hogar deben permanecer en una habitación diferente, o si esto no es posible, mantener una distancia de al menos 1 metro de la persona enferma. Una excepción a esto puede ser considerada en una madre que esté lactando. La madre debe usar cubrebocas y tener una higiene de manos cuidadosa cuando esté con su bebé. En caso de ser el cuidador primario de un niño menor de 5 años, debe quedarse con él y se debe utilizar cubrebocas, lavarse o desinfectarse las manos con frecuencias. Se recomienda asimismo desinfectar frecuentemente las manos de los menores de 5 años dado el contacto frecuente con mucosas. Limitar el número de cuidadores del paciente, idealmente asignar a una persona con buena salud sin condiciones de riesgo y evitar visitas extra. Limitar el movimiento del paciente fuera del cuarto y minimizar espacios compartidos como baños o cocinas. Asegurarse de que los espacios compartidos estén bien ventilados, por ejemplo, mantener las ventanas abiertas. Abstenerse de tocar ojos, bocas y nariz. Evitar el contacto directo con líquidos corporales como secreción respiratoria o de bocas, material fecal, orinas u otros desechos generados por las personas enfermas. Usar guantes desechables cuando pueda haber contacto con esto. Realizar higienes de mano antes y después de haberse quitado los guantes. Evitar otras formas de posible exposición a objetos contaminados de la persona enferma, como cepillos de dientes, cigarros, cubiertos, platos, bebidas, toallas o ropas de cama. Los cubiertos y platos deben lavarse con agua y jabón o detergentes después de su uso y después lo puede reutilizar. Se debe limpiar y desinfectar una vez al día las superficies tocadas con frecuencia, como mesas de noches, cabeceras de la cama y otros muebles del dormitorio. Hay que hacerlo con una solución de cloros diluido, una parte del cloro doméstico o comercial por 99 partes del agua. De igual manera, hay que limpiar y desinfectar superficies del baño y el inodoro como una vez al día con solución de cloro diluido. Se debe evitar el contacto directo de la piel con ropas contaminadas del enfermo. Colocarla en una bolsa. Hay que evitar agitar la ropa sucia. Procure lavar la ropa de camas, toallas de baño, toallas de manos de la persona enferma con detergentes. Se debe usar guantes desechables y ropas protectoras, por ejemplo, batas de tela o desechables.
Cuando se limpien o manejen superficies o ropas sucias o líquidos corporales, hay que realizarlo una higiene de mano antes y después de quitarse los guantes. Las personas con síntomas deben permanecer en casa hasta que desaparezcan esto, señal de que se han curado. Uso de cubrebocas. Bueno, los principales usos del cubrebocas es 1. Abstenerse de tocar ojos, boca y la nariz. El cuidador debe usarlo ajustado a la cara cuando esté en la misma habitación con la persona enferma. El cubrebocas no debe tocarse ni manipularse durante su uso. Si el cubrebocas se humedece o se ensucia con secreciones, debe cambiarse inmediatamente. Después de usarlo, desecharlo y realizar higiene de manos. Para las personas que tienen los síntomas del COVID deben hacer lo siguiente. 1. Deben siempre utilizar el cubrebocas. 2. Deben evitar el transporte público. 3. Deben siempre lavarse las manos. Y por último, siempre deben de permanecer a 1 metro de distancia de la otra persona. Desinfección de superficies en el ámbito hospitalario. Se debe realizar en las superficies de alto contacto como lo son barandales, apagadores o manijas de puertas. Se deben de seguir las recomendaciones de protección personal. Esto incluye el uso de guantes resistentes como lo son guantes domésticos, bata de tela o desechable, cubreboca, mascarilla y gogles cuando sea recomendado. El orden para efectuar la limpieza es el siguiente: iniciar de la zona más sucia a la zona menos sucia y de las más altas a las más bajas, con movimientos en una sola dirección. La desinfección debe realizarse con agua clorada. Desinfección rutinaria. En cada habitación del paciente hay lugares con más frecuencia de contacto, como lo son perillas, barandales de cama, mesitas, teléfonos, teclados. Debe desinfectarse por lo menos una vez por día o lo ideal, una vez por turno. Se puede utilizar para desinfectar un paño impregnado con solución clorada o con alcohol al 70%. Durante la intubación de pacientes sospechosos de COVID-19. Hablaremos sobre la preintubación. Su protección personal es prioridad y por ello es planear con anticipación el contar con el equipo de protección personal completo, como serían los guantes, el cubreboca N95, las gafas de protección y la bata. Y por último, lo que será es entrenar a los anestesiólogos durante la colocación y retiro del equipo de protección para evitar la contaminación.